defensor, autoridades de la Casa, queridas y queridos colegas, profesores, docentes, queridas y queridos colegas de la magistratura, estudiantes, amigas y amigos todos. Ante todo, quiero agradecer esta invitación, el honor de estar aquí en este auditorio Che Guevara y debajo del retrato de Eloy Alfaro. Y agradecerles la alegría de poder volver al Ecuador y poder volver a Quito. Creo que después de todas las cosas que dijeron, se estaban refiriendo a otro que no era yo, porque si fuera yo creo que me tengo que ir, es lo mejor que puedo hacer, cualquier otra cosa nos va a desilusionar. Estaba escuchando recién los que decía el compañero Jorge, el defensor. Ecuatorianas, ecuatorianos, no se preocupen que esto no es de ustedes, no es folclórico, esto es el mundo. Y es lo que está pasando con el poder punitivo en el mundo. A veces pienso que no llevamos la peor parte, pero llevamos una parte importante. Por eso quería conversar un rato sobre el derecho penal del siglo XXI, es decir, ¿qué nos exige la circunstancia del siglo XXI a los penalistas? ¿Qué le está exigiendo al derecho penal? Sintéticamente creo que nos está exigiendo una reconstrucción teórica del derecho penal. Estamos habituados históricamente a una confrontación, derecho penal liberal, derecho penal autoritario. Creo que en este siglo XXI hay que cambiarla por otra, derecho penal humano y derecho penal inhumano. Voy a explicar un poco esto. Cuando me estoy refiriendo a derecho penal y lo que nos está exigiendo la circunstancia del siglo, en este ya entrado siglo XXI, ¿qué quiero decir con derecho penal? Derecho penal es una expresión tremendamente equívoca, la usamos en cualquier sentido. De repente decimos, el derecho penal no prohíbe tal cosa, con lo cual nos estamos refiriendo a la ley penal. Otras veces decimos, bueno, el derecho penal no puede resolver tal problema. Bueno, con eso nos estamos refiriendo al poder punitivo. Otras veces decimos, el derecho penal no estudió tal cosa, y ahí sí nos estamos refiriendo a la doctrina penal. Yo prefiero llamar poder punitivo una cosa, legislación penal a otra, y derecho penal a lo que hacemos los penalistas, es decir, a la doctrina penal. Si les gusta, le da más jerarquía a la ciencia jurídico-penal. Y creo que aquí es donde tenemos que replantearnos la cosa. ¿Para qué hacemos derecho penal? ¿Para qué escribimos libros? ¿Para qué hacemos todo eso? Bueno, lo hacemos aspirando, con la aspiración de que los jueces lo tomen en cuenta y resuelvan los casos concretos que plantea la realidad conforme a la sistemática que nosotros armamos. Es decir, si los jueces hacen sentencias más o menos conforme a lo que nosotros inventamos en nuestros libros, quiere decir que lo que nosotros hacemos en nuestros libros es un proyecto de jurisprudencia. Y las sentencias son un acto de poder, de un poder del Estado. Y si cada sentencia es un acto de poder, del poder del Estado, cada sentencia es un acto político en el sentido de gobierno de la polis. Exacto. Entonces quiere decir que lo que nosotros hacemos es un programa político, un proyecto político. Científico, técnico, sí, bueno, política no es un estúpido diciendo cualquier cosa delante de una cámara de televisión o arriba de una tribuna. Hay política educativa, política vial, política sanitaria, política es técnica también, pero es política. Bueno, lo primero es darnos cuenta que sí, lo que estamos haciendo es un proyecto político. Y en eso estamos proyectando un ejercicio de poder. Por eso es cierto que hay, después me voy a referir, hay pretensiones de que de un derecho penal aséptico, de un derecho penal no contaminado con nada del poder, de la política, etcétera,
Hay pretensiones de reducir el derecho penal a una lógica normativa y por ende elevar la lógica a la condición de ontología. Pero esto es violentar directamente la naturaleza de las cosas. Lo que nosotros hacemos es un proyecto político. Eso lo impone la naturaleza de las cosas. Y si hacemos un proyecto político no lo podemos hacer sin dejar de tener en cuenta el marco de poder en el que en este siglo se nos impone trabajar, o nos toca en suerte trabajar. Marco de poder mundial y marco de poder regional. Estamos condicionados, tenemos que trabajar dentro de ese marco de poder. Brevemente, ¿qué es lo que nos muestra el marco de poder mundial? Bueno, nos está mostrando una humanidad complicada, donde hay 2/3 en estado de necesidad, algunos necesidad de supervivencia, y 1/3 que consume lo que no necesita para vivir, y para satisfacer sus necesidades suntuarias se va desgastando y deteriorando cada vez más aceleradamente las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Algunos dicen que vamos destruyendo el planeta. No, por suerte no lo podemos destruir. Lo que sí podemos destruir es la habitabilidad nuestra en el planeta, eso sí. Después van a quedar los pulpos que van a crecer de nuevo, se van a hacer otro cerebro, etcétera, en unos millones de años. El planeta tiene tiempo, nosotros no. Y lo vamos desarmando cuidadosamente, meticulosamente. Dentro de este esquema, dentro de esta distribución rara de la humanidad, hay un cambio bastante importante del capitalismo en las últimas décadas. Es decir, el capitalismo siempre tuvo un aparato productivo, por supuesto, y un aparato financiero. El aparato financiero se sobredimensionó y ahora se está chupando al aparato productivo. Y por otra parte, esta enorme dimensión del aparato financiero alteró, por lo que se refería hace un rato, la relación con la política. Entre la política y el establishment siempre hubo relaciones de ida y vuelta, etc. En este momento no hay relaciones de ida y vuelta. Directamente el capital financiero, las enormes conglomerados y las enormes emprendimientos transnacionales directamente se comen a la política, condicionan a la política. Esto es el panorama mundial, esto es algo que se venía anunciando. Cuando el general Eisenhower dejaba la presidencia de Estados Unidos, el día antes dijo un discurso y dijo, bueno, miren, hay un riesgo, es que los objetivos estratégicos de los Estados Unidos están siendo reemplazados por los objetivos o por los intereses del complejo industrial militar. Bueno, aquello que decía el viejo Eisenhower, que no era ninguna palomita blanca por otra parte, hoy se ha convertido en una realidad. Evidentemente. Ahora, bien, ¿cómo se come a la política y cómo se traduce esto en la práctica? Bueno, se traduce porque en algunas regiones del mundo de una manera, en otras regiones del mundo de otra. En algunas regiones del mundo directamente se destruyen los estados. Irak, Afganistán, Malí, Libia. En otras regiones del mundo, como es la nuestra, no se los destruye, se los debilita. Quien mire el panorama de nuestra región, bueno, lo primero que verá ahora es que somos campeones de 2 índices. Salvo unos poquitos países, tenemos los índices de homicidio más altos del mundo. Pasamos de los 25 países que más o menos Naciones Unidas pasan los 20 por 100.000 anual, nosotros tenemos 19 en América Latina y el Caribe. Y además tenemos los coeficientes de Gini también más altos del mundo, es decir, de distribución inequitativa de la riqueza. Somos peor que África. África es más pobre pero menos desigual. Nosotros somos un poco más ricos pero más desiguales, mayor concentración de riqueza. Esta coincidencia no es accidental, sino que es estructural, por supuesto. En medio de esto, cuando digo debilitan los estados, ¿qué quiero decir? Quiero decir que son estados que pierden control territorial. Hay estados en nuestra región que directamente se les ha afectado su control territorial, el ejercicio de su soberanía territorial. La cocaína es uno de los elementos que se utiliza para esto.
un negocio redondo. Cualquier basura que tenga una demanda rígida o creciente, si se reduce la oferta con la prohibición, genera inmediatamente una plusvalía del servicio de distribución absolutamente increíble. Bueno, esa plusvalía del servicio de distribución es la renta que va dejando ese negocio. Esa renta, el 60% de esa renta queda dentro de Estados Unidos, que tiene una aceitada red de distribución y que no le trae problemas. Es decir, a diferencia de la prohibición alcohólica de Roland Troenes, en este momento hay una inteligente división del trabajo. La producción del tóxico se hace afuera, la competencia por alcanzar el mercado consumidor se hace afuera, y dentro del mayor consumidor lo que se hace es nada más que una distribución que multiplica el precio de la basura que llega, porque naturalmente llega free on board a un precio y al consumidor llega ese precio multiplicado. Por otra parte, el negocio se completa con venderle armas a los narcos que se matan al sur del Río Bravo, y también se completa del todo con el monopolio del 100% del servicio de reciclaje de dinero, comúnmente llamado lavado, que se concentra en el norte, se monopoliza en el norte por efecto de las amenazas que nos hace el Gafi a todos nosotros para que no lavemos ni siquiera una ropa interior, porque nos dicen que estamos financiando el terrorismo. Bueno, esto naturalmente, tirar este oro fabricado alquímicamente por la prohibición a sociedades muy estratificadas con las nuestras, nos produce toda la serie de inconvenientes y de violencia que conocemos. Por otra parte, es cierto que hay en nuestra región una violencia institucional, una letalidad institucional. Hay policías que matan, sí es cierto, matan unos cuantos. En algunos países el fenómeno es bastante grave y con marcado acento racista. Pero no obstante, no es esta la principal fuente de muerte o de control social con que se maneja este aparato de poder mundial en su efecto regional. Quiero decir, este aparato de poder mundial, y creo que lo que estamos enfrentando, tenemos que tomar conciencia de que es una fase avanzada del colonialismo. Es un tardo colonialismo. No es el mismo colonialismo, no es el neocolonialismo. El neocolonialismo nos ocupó en toda la región, se ahorró el trabajo de ocuparnos físicamente, por supuesto, nos ocupó primero a través de nuestras oligarquías vernáculas, y cuando nuestros populismos desarmaron o debilitaron las oligarquías vernáculas, nos ocupó a través de nuestras fuerzas armadas convenientemente alienadas con la ideología de la seguridad nacional. Pero creo que eso se terminó. Se terminó con el fin de las dictaduras de seguridad nacional, y hoy nos ocupan a través de defectos institucionales, a través de manipulación de medios masivos de comunicación, de monopolio de medios masivos de comunicación, que no están al servicio del capital financiero, es mentira. No están al servicio del capital financiero, sino que son parte del capital financiero debido al volumen que manejan. Esto es una etapa diferente del colonialismo. Ha habido un colonialismo originario, se lo terminamos hace 2 siglos, después vino el neocolonialismo con su etapa de repúblicas oligárquicas, su etapa de dictaduras de seguridad, etc. Y hoy tenemos la globalización, que es tercera manifestación del colonialismo, que se manifiesta con estas características. No se ocupa de matar directamente. La principal fuente de muerte violenta es otra. ¿Qué es lo que este momento de poder quiere institucionalizar, quiere condicionar? Quiere condicionar primero estados débiles, o en alguna otra región del mundo desarmarlos, porque para apoderarse de recursos naturales no le conviene tener estados fuertes, y en algunos lugares le conviene directamente tratar con bandas criminales. Pero el modelo de sociedad que quiere condicionar es el modelo de sociedad 30-70. 30% incluido, 70% excluido. Para eso hay que contener la exclusión. Hay que tener un control social,
Algunos piensan, alguna gente que todavía está pensando en términos del siglo XIX, algunos del XVIII, cree que eso se va a hacer controlando nuestras favelas, nuestras villamiserias, etcétera, nuestros pueblos jóvenes, con los tanques o con los cosacos del zar. No, los tanques son para otra cosa y los cosacos del zar ya no existen y el zar tampoco. No, la técnica es mucho más perversa. Lo que se hace, y lo que es la principal fuente de muerte violenta en nuestra región, es la incentivación de la conflictividad dentro de los propios excluidos, entre los propios excluidos. En la medida en que se maten entre ellos, mucho mejor. Primero, porque son menos y se van matando. Segundo, porque en la medida en que se maten, en que se incentive la conflictividad, no pueden dialogar. Si no pueden dialogar, no se pueden poner de acuerdo. Si no se pueden poner de acuerdo, no pueden tomar conciencia política y por ende no pueden tener un protagonismo en el escenario político racional. Si vemos algunas ciudades, algunas grandes ciudades, como esto hasta tiene una traducción urbana, hay un centro febril en el día, hay unas autopistas que conducen a los barrios residenciales sin esquina para que no le roben el reloj, etc. A la noche, plum, se van a los barrios residenciales. Los que viven abajo de las autopistas ocupan el centro, de vez en cuando de la autopista le tiran algún hueso al de abajo. Es decir, esto es un programa de tipo urbanístico hecho de esta manera. Si ustedes observan quiénes son criminalizados, quiénes son victimizados y quiénes son politizados, estamos en los sectores sociales excluidos o en los más precariamente incluidos. Esta es la incentivación que hacen permanentemente nuestros medios masivos de comunicación monopólicos. Y esta es la mayor fuente de muerte, por supuesto. Frente a esto, bueno, los penalistas vamos a tener que trabajar en este escenario. Este es el escenario de poder que tenemos enfrente, este es el que nos toca trabajar. Podemos caer en dos errores que tenemos que controlar con mucho cuidado. El primer error es creer que desde el derecho penal con nuestros libros vamos a cambiar el poder. No, cuidado, eso no. El poder lo van a cambiar los pueblos, el poder lo va a cambiar la dinámica social. No, con los libros de derecho penal no vamos a cambiar el poder. Pero hay algo que sí podemos hacer y que debemos hacer, es cuidar de controlar o de contener el poder punitivo que se quiera instrumentar para obstaculizar o detener la dinámica social o la dinámica de nuestros pueblos. Cuidado con usar el poder punitivo contra la protesta, cuidado con usar el poder punitivo contra los reclamos, cuidado. Bueno. Eso es lo que podemos hacer. Ahora que vamos a cambiar la sociedad y vamos a hacer una sociedad sin poder punitivo y vamos a hacer la sociedad igualitaria. No, desde el derecho penal no. Cada penalista es libre como habitante, como ciudadano y como ser humano de pararse en una esquina, de hacer lo que quiera políticamente, pero como penalista tenga claro que no. Puede asumir todos los roles que quiera, pero eso no. Omnipotencia no. En segundo término, cuidado con evaluar mal nuestro propio poder y el poder de aquellos a quienes nos dirigimos. Nuestros libros, ¿para qué sirven? Para que los operadores del sistema jurídico más o menos actúen conforme a lo que se nos ocurre proyectar. Y por eso tratamos de hacer cosas más racionales, sí. Pero, ¿qué poder es el que tienen los operadores del sistema jurídico? ¿Qué poder tienen los jueces, los fiscales, los defensores? Cuando de chiquito venimos a la universidad y nos sientan, nos dicen el poder punitivo lo ejerce el legislador que hace el tipo penal. Después los jueces aplican la ley que hizo el legislador y la policía cumple las órdenes de los jueces.
Esto es mentira, absoluta. Yo nunca salí a la calle a buscar delincuentes, ni creo que ningún juez lo haya hecho, fiscal, etc. Los traen en auto oficial, normalmente. Es decir, los que los seleccionan, ¿no? Los que seleccionan nuestra clientela, somos nosotros. Ejercemos nosotros el poder punitivo. De nuevo, omnipotencia no ejercemos el poder punitivo. Ni en nuestros libros proyectamos el ejercicio del poder punitivo. No. El poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas, las policías en sentido amplio, digo, no me estoy refiriendo solo a la policía de seguridad o de investigación, sino, guarda, hoy es muy importante los servicios de informaciones, que algunos los llaman de inteligencia, no sé por qué, pero no importa. Policía, claro. Policía tributaria, etcétera. Todo el aparato ese es el que ejerce el poder punitivo. Y entonces, ¿qué poder tenemos nosotros? ¿Qué poder ejerce el aparato jurídico? Es un poder de contención del poder punitivo. Nosotros tenemos un semáforo, es eso lo único que tenemos. Un semáforo que, bueno, aparece un tipo que mató a la mujer, la quemó, no sé qué hizo, luz verde, que avanza el poder punitivo, ¿qué vamos a hacer? Aparece un pibe que estaba fumando un porro en la esquina, bueno, si tenemos un poco de razón, decimos, luz roja que no pase. Y en el medio una luz amarilla, cuando no está tan clara la cosa, esperemos un rato que vamos a ver cómo lo decidimos. Es el semáforo que tenemos en la mano, el semáforo de contención del ejercicio del poder punitivo. Un semáforo que regula racionalmente el ejercicio del poder punitivo. Y es eso lo único que podemos hacer, que no es poco. Supónganse que desaparecemos. No hay más códigos penales, no hay más jueces, fiscales, defensores, nada, facultad de jurisprudencia, nada. Bueno. ¿Qué pasa con el poder punitivo? ¿Desaparece? No, se expande sin límite y hay un genocidio. Los genocidios del siglo pasado, ¿qué han sido? Han sido ejercicio de poder punitivo sin control, sin límite. ¿Qué era la Gestapo, la Geheime Staatspolizei? Una policía. ¿Qué era la KGB de Stalin? Una policía. Me dirán, no, bueno, pero después hubo Fuerzas Armadas. Sí, hubo Fuerzas Armadas, pero no en función bélica, en función policial, asumiendo funciones policiales. Si desaparecemos nosotros, viene el genocidio. Si desaparecemos nosotros, el poder punitivo se expande sin límites. No, por supuesto, para cualquier lado, no. En cada una de nuestras sociedades hay algunos enanos que quieren un genocidio. Los contenemos, naturalmente. Si un día desaparecemos nosotros, el enano ese se convierte en un gigante y listo. De modo que sí, claro, no es que se expande para cualquier lado, no. Siempre se expande en un cierto sentido y todo genocidio tiene una cierta orientación. De modo que seamos conscientes. Entonces, teorizamos derecho penal. ¿Y qué hacemos al teorizar el derecho penal? ¿Qué venimos haciendo? Empezamos justificando el poder punitivo, la pena. La pena. Todo libro de derecho penal, y yo también escribí algunas estupideces, pero ahora último ya no. La pena. Vamos a justificar la pena. ¿Y cómo la justificamos? Hubo un señor, Anton Bauer, viejo profesor de Göttingen, que en 1830 escribió un libro donde clasificó la teoría de la pena. Teorías absolutas, teoría relativa, la relativa, prevención general, prevención especial, positiva, negativa. Las discutimos hasta hoy. Usamos hasta hoy la clasificación del viejo Bauer. Yo a veces me imagino como si hubiera una fiesta de penalistas de los últimos 200 años. Y llega el viejo Bauer con una bandeja de canapés, que son las teorías de la pena. Y cada uno de ellos se sirve un canapé. Hay algunos glotones que se quieren comer toda la bandeja, pero
Sí, esos que dicen, no, la pena sirve para prevención general, especial, positiva, negativa, también para retribución, también hace crecer el pelo, que le cuida el esmalte dental. No. Pero bueno, cada uno elige un deber ser de la pena. Después va a su casa, escribe un libro de derecho penal sobre la pena, cómo debe ser la pena según el canapé que eligió de la bandeja de Bauer. Y ese libro se lo destina a los jueces para que habiliten penas. Y los jueces habilitan penas que se cumplen. Pero no como dice el deber ser del canapé de Bauer, sino como son. Y nunca son como dice el canapé. Y nunca son, jamás. Vayan a cualquier cárcel, no de las de ustedes solo, no a cualquier cárcel del mundo. Tiene que ver eso con... No. La pena cumple función de prevención general, asusta, por eso los demás no delinquen. Cuanto más grave es el delito, menos. Aparte, todo delincuente cree que no lo van a agarrar. Pero por supuesto, si uno no delinque, o está tan loco que hace una barbaridad y ni está pensando en la posibilidad de la pena. Hasta que llega un loco total, un psicópata que es loco, demente, que se llena de dinamita y se vuela en la mitad de una multitud. ¿De qué prevención general me están hablando? No, pero prevención especial porque lo vamos a resocializar, repersonalizar, reinsertar. ¿Con qué? ¿Con qué lo van a reinsertar? ¿Con ese aparato que es una fábrica de fijación de roles desviados? No. Eso es como querer enseñarle a alguien a jugar fútbol dentro de un ascensor. Bueno, va a encerrar a un tipo para enseñarle a vivir en libertad. Ah, bárbaro. Sí, vacíe la pileta si aprende a nadar. Hace muchos años nuestra América Latina ha producido caracteres, sin lugar a dudas. Ustedes ecuatorianos producen unos caracteres impresionantes, pero caracteres, personalidades. Y hubo uno que quizá no haya sido el penalista más creativo del siglo XIX de nuestra región, que fue Tobías Barreto. Tobías Barreto era un brasileño nordestino, jefe de la llamada Escuela de Recife, y escribió algo genial, que adelantó, son pocas líneas, si lo hubiese desarrollado nos hubiese ahorrado mucho esfuerzo. Dicen, miren, no le busquen justificación a la pena. Entonces, lo único que sabemos, y eso es perfectamente verificable, que si no la controlamos racionalmente, viene el genocidio. Y no solo el genocidio. Nuestros colegas cuando empiezan y dicen ¿cuál es la función del derecho penal? Ahora ya no dicen la defensa social, expresión nebulosa y a veces tenebrosa. No, dice esta tutela de bienes jurídicos. ¿Qué? Sí, la tutela de bienes jurídicos, la protección de bienes jurídicos. Ajá, bien. Derecho penal protege bienes jurídicos, tutela bienes jurídicos. ¿Estamos seguros? Porque si tutela y protege el bien jurídico es una cuestión de facto, no es una cuestión jurídica, no es una cuestión del deber ser, sino tenemos que ver en la realidad, ¿no? No estoy muy seguro, habrá que verlo en cada caso. Segundo término, cuando clasificamos los tipos en la parte especial, bueno, más o menos puede ser arbitraria la clasificación, a veces discutible, etcétera, pero bueno, tenemos lo único que es verificable y lo único que realmente, históricamente, es exigible es que para que haya un delito tiene que haber un bien jurídico afectado. Principio de ofensividad, principio de lesividad. Si no hay un bien jurídico afectado, el señor Estado no puede meterse. Cosa que viene del siglo XVIII, de la distinción entre la moral y el derecho, y de la autonomía de conciencia, del respeto a la autonomía de conciencia. En la Constitución de mi país, desde 1817, hay una disposición interesantísima a este respecto,
que dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten el orden ni la moral pública ni perjudiquen a terceros están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Principio de ofensividad, claro. Bien. Eso es garantía limitadora del poder punitivo. Pero como el discurso penal es perverso, inmediatamente dijeron: ah, bueno, porque si para que haya delito se requiere que haya una lesión a un bien jurídico, entonces quiere decir que el tipo penal protege el bien jurídico, tutela el bien jurídico. Esto es absurdo de entrada. Tengo casi 40 años de juez. Cada vez que intervine en un homicidio fui a juntar el cadáver. El bien jurídico ya no estaba. Nosotros llegamos tarde, siempre, siempre. Por definición, no hay nada que hacer. Sin embargo, hay una paradoja. Es cierto que el derecho penal tutela bienes jurídicos. ¿Y por qué? Por lo que decía antes. Si desaparecemos nosotros, si desaparece el poder jurídico, que es el único que tenemos, que es el poder jurídico de manejar ese semáforo, poder jurídico de contención, de regulación del funcionamiento del semáforo, no solo viene el genocidio. Con el genocidio se cae todo el orden jurídico y se caen todos los bienes jurídicos. En otro sentido, para ser más claro, el derecho penal nunca inventó un bien jurídico, sino si dejamos de lado toda la legislación penal, no hay ningún bien jurídico cuya lesión exija el derecho penal que no esté tutelado por el resto del derecho, sea por el constitucional, por el administrativo, por el civil, por el mercantil, por el laboral, el que sea. Los bienes jurídicos son bienes jurídicos porque tienen tutela jurídica. De todo el orden jurídico. El derecho penal ya lo recibe como bien jurídico. Lo único que prevé es alguna de sus formas de lesión. Ni siquiera todas las formas de lesión. Alguna de sus formas de lesión. No, bueno, pero claro, y la vida, la integridad física, y bueno, qué sé yo. Hay parejas donde uno le da mala vida al otro, le acorta la vida, eso no es homicidio, no, bueno. Hay determinadas formas de afectación del bien jurídico y realmente es ahí donde recorta pedacitos de antijuridicidad la tipicidad penal. Y sí, efectivamente, tutelamos bienes jurídicos, todos los bienes jurídicos, pero de una manera mucho más radical y de una manera mucho más global que la doctrina tradicional pretende. ¿Qué problemas discutimos? ¿Qué problemas estamos discutiendo hoy? No me da el tiempo porque si no voy a hacerle perder la estabilidad a alguien. Pero los problemas que discutimos los venimos discutiendo desde hace 1000 años. Por lo menos 400 años. No hay nada nuevo en lo que discutimos. Discutimos con estructuras de pensamiento que hemos manejado siempre. Siempre. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Porque estructura de pensamiento, ¿qué es? Es como un programa de computación, ¿no? Que lo podemos vaciar de datos y lo llenamos con otro, pero el programa es el mismo, ¿no? Es el arbolito de Navidad, que lo sacamos todos los años, lo limpiamos un poco y le ponemos distintos adornos, pero el arbolito es el mismo. Bueno, las estructuras de pensamiento son estas. ¿Qué estamos discutiendo? Retribucionismo. Desde los glosadores del norte de Italia, hace 1000 años que empezaron el saber jurídico penal, el retribucionismo atraviesa toda la historia penal. Peligrosismo. El Malium Maleficarum. Cuando se empieza la persecución de las brujas, la misoginia de la época decía que la mujer era menos inteligente que el hombre, entonces tenía que ser menos penada. ¿Por qué? Porque como era menos inteligente tenía menos conciencia del ilícito. Bueno, fenómeno, cuando llega a las brujas, que hay que quemar a todas las brujas, entonces no, ¿cómo? Le tenemos que aplicar una pena mayor que la del hombre. ¿Cómo lo hacemos? Peligrosidad. ¿La inventó el positivismo del siglo XIX? No.
La inventó la Inquisición directamente. Bueno, listo. Estatización de bienes, medidas de seguridad, no, la medida de seguridad, claro, la medida de seguridad curativa, etcétera. Hay un señor en el siglo XVI, un médico que quiso manotear la cuestión de la bruja y dijo, no, son histéricas, son peligrosas porque Satán se aprovecha de que ellas son melancólicas y entonces las usa y por eso son materia nuestra de los médicos, tenemos que... Medidas de seguridad curativas, 1500. Se arma un lío bárbaro y Jean Boudin, el teórico de la soberanía, le contesta, lo insulta al médico etcétera, y dice, no, esto tiene que ser materia del monarca, la hechicería es materia del monarca, porque el monarca es el único garante de la religión cristiana. Estatización de bienes jurídicos, ¿qué? La hizo Rocco y el fascismo, ¿no? 1500. Claro, uno puede decir, bueno, hay algunas cosas nuevas, la criminología crítica, por ejemplo. Eso es nuevo. No, tampoco nuevo. 1529 a un jesuita, porque era poeta, el tipo jesuita, teólogo, le encargan confesar a las brujas que quemaban. Y después va y confiesa y se da cuenta que ninguna es bruja. Y se vuelve loco, con su sensibilidad poética, se le pone el pelo blanco, etcétera. Y escribe un libro que se llama La Cautio Criminalis, donde cautela criminal, donde dice que todo esto es loco, yo no sé si las brujas existen o no, dice, creo que existen, pero yo no vi ninguna en mi vida. Y todas estas que quemaron, no, ninguna era bruja. Y mire, esto beneficia a los príncipes, porque entonces les viene muy bien que Satán es el responsable de todas las cosas. Esto, los inquisidores son unos corruptos del demonio que extorsionan, los verdugos son unos delincuentes sexuales, los confesores son unos borrachines que se ponen de acuerdo con el juez porque le paga una cena y le da un poco de vino. Los que escriben los libros sobre brujería, etcétera, los dominicos, estos son unos oportunistas. No queda muñeco en pie. ¿Y qué es crítica del sistema penal? Crítica sociológica del sistema penal, estamos hablando de 1629. No, yo sé que esto lesiona mucho la autoestima penalística, pero no inventamos nada. Por lo menos hace 400 años que hay cosas que estamos discutiendo y otras que hace 1000 años. Y en segundo término, y acá me voy a... Bueno, no, hay una... Me olvidaba, hay algo que es mucho peor, y tengamos cuidado con esto. Y eso sí tiene 1000 años, son las emergencias. Nos hemos pasado 1000 años habilitando poder punitivo para resolver emergencias que amenazan la existencia de la humanidad. Satán y sus muchachas, los herejes, los traidores, la sífilis, el alcoholismo, el comunismo internacional, la droga, el terrorismo. Cada una de estas cosas, no, cuidado, porque esto va a hacer desaparecer el mundo. Entonces, hay unos especialistas que son los únicos que saben, que son inmunes al mal y que son los únicos que saben detectarlo. Y el peor enemigo, ¿quién es? El que dice, no, mirá que esto no es así. El que desmiente el tremendo poder, el tremendo peligro de la emergencia. Bueno, las emergencias a veces eran peligros inventados, pero se creían. Otras veces eran problemas serios. Sí, pero ¿resolvió el poder punitivo a lo largo de 1000 años alguna emergencia? Ninguna. Con las brujas convivimos tranquilos, no hay ningún problema. Los herejes no nos preocupan ya. Los traidores los tenemos en los ministerios muchas veces. La sífilis la curó la penicilina. El comunismo internacional se implosionó solo. El alcoholismo no lo resolvió nadie, la droga tampoco. Bueno, nunca se resolvió nada. Pero ¿cuántos millones de muertos hubo
con el verso de que nos iban a salvar de esos peligros cósmicos, millones y millones de muertos. Y eso sigue también. Son 1000 años. Estamos manejando estructuras básicas de pensamiento a lo largo de 1000 años con esas consecuencias. Y el elemento con que manejamos, acá es donde me detengo un ratito para que lo entendamos un poco. Tenemos los elementos en nuestro derecho penal latinoamericano, en nuestra doctrina, para manejar esto, para responder, para construir un derecho penal humano. Basta asomarse a lo que es la doctrina jurídico-penal de la región y nos damos cuenta que nosotros somos tributarios de la escuela alemana. Hemos importado la doctrina jurídico-penal de Alemania. Bien. ¿Por qué lo hemos hecho? Daría la impresión si dicho de esta manera, uno abre un libro de derecho penal latinoamericano y lo encuentra lleno de citas de autores alemanes, etcétera, pero ¿qué pasa? ¿Esto qué es una germanofilia, un brote de germanofilia que se dio? No, tiene su razón de ser. Realmente, desde mediados del siglo pasado, domina nuestra doctrina jurídico-penal los autores alemanes, porque vinieron a llenar un hueco que había dejado la crisis total del anterior paradigma. El anterior paradigma era el paradigma racista positivista de reduccionismo biológico que nosotros trajimos muy tempranamente a América Latina, fundamentalmente del positivismo criminológico italiano y francés. Es decir, Ferri, Lombroso, Lacassagne, etc. Ese reduccionismo biologista, racista directamente, llevó a... Gracias. Fue la ideología oficial de nuestras repúblicas oligárquicas, eran todos tributarios de Spencer fundamentalmente, la época del imperialismo británico básicamente. Todas nuestras oligarquías fueron biologistas y racistas. Pero bueno, nuestras oligarquías empezaron a entrar en crisis, nuestras repúblicas oligárquicas también, cada uno de nosotros tuvo su camino folclórico por ese lado. El racismo entra en crisis, el reduccionismo biologista entra en crisis y además al penalismo no le hacía mucha gracia eso de que los médicos le hicieran el programa, porque eran los médicos los que indicaban quiénes eran los peligrosos. Entonces había un sometimiento del penalismo a la corporación médica. En definitiva, en la práctica, el positivismo fue una alianza de médicos con policías. Es decir, surgía la policía, porque la policía surge en el siglo XIX, no es que siempre existió. Como una corporación con poder, pero no tenía discurso. Los médicos siempre habían querido manotear el discurso penal, pero no tenían poder, y entonces, se combinan, uno le da el discurso, el otro le da el poder, y empieza toda esa cosa de médico forense, etcétera, médico legista, y todas esas cosas racistas de nuestra criminología. Los fundadores de nuestra criminología, ¿no? De José Ingenieros en la Argentina, de Raimundo Unina Rodríguez en Brasil, ¿no? Llega un momento en que eso entra en crisis, aparte de la grosería de que todo se resolvía por peligrosidad, etcétera, se hacían un poco intolerables. Entró en crisis todo eso y tenemos que ir a buscar doctrina penal. ¿Dónde vamos? No la podíamos buscar en lo anglosajón porque es otro sistema jurídico, no la podíamos buscar en Francia porque el desarrollo de la doctrina penal francesa es de muy baja elaboración. La italiana estaba saliendo del fascismo y se acercaba cada vez más a la alemana, más o menos iban compartiendo metodología, de modo que sí, fuimos y trajimos el derecho penal más evolucionado, más finamente elaborado del mundo, y estuvo bien, como elección estuvo bien, sí. Pero nuestros penalistas llegan al derecho penal alemán y nuestros penalistas se deslumbran. Por supuesto, resolvía mucho mejor en casos mucho más razonablemente.
Pero se deslumbran hasta el punto de decir, bueno, llegó la ciencia, ahora somos científicos. Bueno, llega a mediados del siglo pasado, la física tenía un enorme prestigio a mediados del siglo pasado. Hay todo un movimiento en todas las ciencias que se llama el fisicalismo, donde cada ciencia trata de asimilar la metodología de la física, es decir, yo estoy aplicando la misma metodología, miren que soy un científico. Sociología, psicología, todo. Y el derecho penal también. No, mire, estoy aplicando esto, mi mundo es la ley, yo armo el sistema, verifico, igual que la física. Esto me deja sentar en la academia al lado de los científicos que están haciendo los cohetes, llegan a la luna, hacen todas esas cosas. Por un lado. Por otro lado, contradictoriamente, esto es ciencia pura y esto es garantía de derecho penal liberal. Como si ciencia pura y además garantía de derecho penal liberal es un poco contradictorio, pero bueno, no importa, dejemos la contradicción al margen. De esa forma se lo recibe. Y de esa forma trajimos primero a Franz von Liszt, pero un rato, no mucho. Inmediatamente llegan los libros neocantianos. Llega Metzger, fundamentalmente, a través de la traducción de José Arturo Rodríguez Muñoz. Después trajimos el finalismo de Welzel. Y ahora traemos el posfinalismo. Pero ¿cómo lo importamos? Y hasta hoy parece la idea de que se trata de un saber que lo traemos de Alemania, que es progresivo y acumulativo y que es aséptico, políticamente neutral, pero al mismo tiempo garantía el liberalismo, uno se entiende. En el último tiempo de esto se habla poco, quizás porque la palabra liberalismo se gastó con esto del neoliberalismo, etc. Pero la verdad es que los hemos importado como si fuesen sucesivos modelos de la Volkswagen. Claro, el que viene tiene mejores frenos, tiene aire acondicionado, como si fuese una mera superación técnica. Lo último supera lo anterior. Y permítanme acá hacer un paréntesis, porque es cierto que lo que importamos fue un derecho penal aséptico, y es cierto que lo que importamos fue derecho penal liberal. Tomémonos el avioncito, vayámonos a Berlín, bajamos y preguntamos. Y no es cierto. No nos dimos cuenta de lo que hemos traído, ese fue el problema. Lo despolitizamos. A fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX había en Alemania, por así llamar, dos escuelas. Una era la de Binding y otra la de Franz von Liszt. Binding era un positivista jurídico a ultranza. Un tipo que decía la norma vale porque la impone el Estado. Punto. ¿Y por qué? Porque era el penalista de los tiempos de Bismarck. Era la unidad alemana, era el Segundo Reich. Alemania lograba reconstituirse el Estado con el imperio. Había que reforzar el imperio, había que reforzar la autoridad del Estado. Sí. Von Liszt es un poquito posterior. Y entonces él dice, no, miren, la criminología es la verdadera ciencia. La criminología me enseña cómo erradicar el delito. Y a eso le llama política criminal. Y el derecho penal es el límite de la política criminal. Es la carta magna del delincuente. ¿Por qué? Porque era la época de Guillermo II. Era la época en que pre-keynesianamente el Estado alemán, el imperio alemán intervenía en la economía para generar una cierta distribución que parara el avance del socialismo, que algunos lo han llamado exageradamente esto socialismo de Estado. Un pre-keynesianismo, es una intervención económica. Y claro, eso no podía hacerse con una policía que no tuviera límite. Bueno, el límite lo ponía el derecho penal. Pero era un positivista, ¿sí?
Y después vino lo que verdaderamente trajimos nosotros, el neokantismo. ¿Qué es esto? Bueno, el neokantismo procede con una teoría del conocimiento muy particular. Dice, bueno, el mundo existe, sí existe, las cosas existen, los entes existen, pero están desordenados. Esto en las ciencias de la cultura como el derecho, porque adopta la clasificación de Dilthey. Pero bueno, están desordenados, como si llegara a una casa y nos mudamos, llegamos a una casa y bueno, no hay luz, las ollas están en el dormitorio, la nevera está en el baño, es decir, está todo, pero la casa no la puede usar porque no está ordenada. Entonces, en el mundo sí, dicen, no, yo soy realista, las cosas en el mundo están, pero están desordenadas y solo la puedo usar cuando pongo orden. ¿Y qué es lo que me pone orden para que pueda usar el mundo? El valor. El valor. Los valores, sí, los valores. ¿Qué son los valores? En los neokantianos me miran y dicen, los valores no son, los valores valen. Hijo, ¿y para quién valen? Y la respuesta podría ser que para el que los impone, ¿no? Pero bueno, eso es la axiología, no sé, objetivación, carácter objetivo, subjetivo de los valores. Es decir, todo lo que el valor jurídico no incluyó en la ley, no lo tomó en cuenta. Así sea un genocidio y así sea unos cuantos millones de muertos. Pero se dan cuenta que con semejante teoría del conocimiento uno puede hacer un derecho penal autoritario, un derecho penal liberal, un derecho penal comunista, cualquier cosa. Sí, claro, porque cada cosa lo puede ordenar con el valor como quiere. Y efectivamente, sí, existió un derecho penal liberal neokantiano. Gustav Radbruch, Max Ensmayer, a mi juicio Helmut von Weber. Curiosamente, muchachos, ninguno de los libros de derecho penal neokantiano liberal se tradujo al castellano. Lo que circuló entre nosotros era el neokantismo autoritario de Metzger. Ahora sí, estos libros están en castellano, pero los hemos traducido en años recientes como curiosidad histórica. Pero en el momento en que este neokantismo era dominante, no conocimos a esos autores de nuestra lengua. Conocimos a Edmund Metzger, sí. Edmund Metzger, un rotundo nazi. ¿Sí? Están hoy los trabajos de Paco Muñoz Conde, donde lo aclara con datos biográficos. Yo me di cuenta años antes, pero bueno, no tenía los datos biográficos Muñoz Conde, aparte que lo diga un profesor europeo, no es lo mismo que lo diga un sudaca. Pero sí, Edmund Metzger participa en la redacción de un proyecto de extraños a la comunidad para mandar tipos a los campos de concentración, visita campos de concentración. La teoría jurídica de él, la teoría del delito de él, es terriblemente autoritaria. Inventa la ceguera al derecho, la enemistad al derecho como sucedáneo del dolo, con unos ejemplos terroríficos. Y además tiene un debate que ahora está traducido en un librito muy interesante con Filippo Grispini, discutiendo a ver si el neokantismo de él o el positivismo del último positivismo de Filippo Grispini era más apto para interpretar mejor las leyes nazis. En 1941, la revista italiana de Diritto y Procedura Penale. Y llega el nazismo a Alemania en 1933, 1945, muchachos, esto se nos lo oculta. Si ustedes abren cualquier manual de derecho penal, le va a decir que hubo una escuela nazi que se llamó la escuela de Kiel. Y los demás no eran nazis. Mentira. Los disidentes ya no estaban, como Goldschmidt, que vino a morirse por acá, o estaban escribiendo historia. Entre los dos autores de la escuela de Kiel y los nazis neokantianos hay una discusión. Los de Kiel dicen, no, yo tengo que hacer un sistema nazi. ¿Por qué? Porque cada doctrina se adapta a un modelo político.
Los neocantianos nazistas le dicen, no, no es necesario, con nuestro sistema se puede aplicar mejor que ustedes las leyes penales nazis. Era una discusión entre nazis, a ver quién interpretaba mejor las leyes hitlerianas. Y no solo las de la preguerra, sino las de la guerra, que fueron más terribles. Ese fue el derecho penal que importamos. Y después vino el finalismo y trajimos a Welzel, que es una impronta realista. ¿Y qué pasó? ¿Por qué surge esto en Alemania? Porque termina la guerra. Alemania queda destruida. Hay un renacimiento de los justnaturalismos. Y Welzel, que no es un justnaturalista, dice, no, miren, un momento, muchachos. El que quiera consuelo, que vaya al convento. Pero hay algo que no podemos negar, que es una estructura lógico-real. Si yo digo la vaca es la vaca zoológica. Y si en derecho digo eso, no puedo después inventar, o puedo hacerlo, sí, pero es disparate inventar que la vaca es un perro grande, negro, que aúlla en la estepa, porque voy a mandar al juez a ordeñar un lobo. Efectivamente, nosotros construimos conceptos jurídicos a cada rato, que no tienen nada que ver con la realidad, y nos estamos refiriendo a otra cosa. Si en lugar de nombrar las cosas por su nombre, las nombramos de otra manera, y sí, estamos refiriendo a otra cosa y el derecho no tiene eficacia, por supuesto. Esta elementalísima impronta realista de un Hans Welzel, que era un demócrata cristiano conservador de la época de Konrad Adenauer, causó un escándalo tremendo en América Latina y sobre todo en el Río de la Plata. Porque hubo alguien que se dio cuenta de que Welzel había reconstruido la teoría del delito sobre esta base realista, pero no la de la pena. Y si esa base mínima realista la llevamos a la teoría de la pena, se cae todo el derecho penal idealista. Y hubo un penalista sagaz y maligno que dijo que esto era marxismo. Claro, si dijeran eso, primero un disparate, pero segundo, tampoco molesta mucho, será una discusión. En la época que lo dijo era un poco riesgoso, uno podía terminar en el baúl de un auto. Pero lo dijo por lo bajo, no lo escribió. Pero hubo un catedrático de la Universidad de la República en Montevideo que lo escribió. Cada vez que digo esto en Alemania, las carcajadas de los alemanes son irrefrenables, ¿no? De esto se dieron cuenta en Alemania y se dieron cuenta que se venía la estantería abajo aplicando este mínimo realismo, un mínimo realismo que tiene una raíz aristotélica, qué sé yo. Bueno, se vuelven hacia el idealismo y hoy en Alemania, bueno, cunde de nuevo el idealismo neocantiano de cuño liberal. Hay una reconstrucción del neocantismo liberal con Klaus Roxin. Pero Klaus Roxin corresponde a un momento distinto de la República Federal. Es al momento socialdemócrata de Willy Brandt, donde se dice, bueno, no, un momento, como el Estado social baja del proyecto alternativo del 70, etc. Y hoy hay una última generación que no ha llegado a América Latina de manuales alemanes. Estos manuales alemanes son curiosos. Se basan en jurisprudencia. Cuidado, muchachos, y cuidado en la universidad. Esto responde a lo que se llama el Plan Bolonia. En Europa se ha decidido que hay que acortar las carreras universitarias, sacarle al derecho todo lo que sea sociología, historia, cultura, etc. Y hacer de los abogados buenos tramitadores, procuradores técnicos al servicio de las corporaciones transnacionales, eficaces tramitadores. Esta manualística responde un poco a esto. Este es el último grito de la moda, que, bueno, no ha llegado, es un poco complicado que llegue. Después de este pequeño recorrido, lo que queda por preguntarse es, bueno,
¿Era cierto que esto era aséptico? No, claro que no era cierto. Creo que era mentira. Pero el propio discurso de la asepsia lo importamos también de Alemania. Esto es curioso. Esto no tiene límite. ¿Y por qué? Porque muchos penalistas alemanes estaban escribiendo en condiciones bastante complicadas en algún momento. Y entonces es casi una legítima defensa de la vida. Decir, no, miren, yo hago derecho penal, hago ciencia, no hago política. En segundo término, la pobre Alemania en el último siglo pasó por el imperio, la revolución del 18, la República de Weimar, el ascenso del nazismo, el nazismo, la derrota alemana, la división de Alemania en 4 zonas, la reunificación en la República Federal de 3 y la República Democrática en una, y la reunificación. Si el penalista alemán pretende que hay una continuidad en su doctrina, tiene que subestimar necesariamente el factor político, no le queda otra. Pero estos son razones folclóricas alemanas que no tienen nada que ver con nosotros, y nosotros trajimos el discurso de la asepsia sin tener en cuenta que ese discurso respondía ya a factores que no tienen nada que ver con nuestras realidades. ¿Significa esto que entonces tenemos que tirar la dogmática al diablo? No, guarda con esto. Guarda con esto porque la dogmática es lo que nos permite hacer un sistema más o menos racional. Y cuidado porque también podemos importar otra cosa. Y estamos importando material, podemos importar. Si tiramos la dogmática, caemos en el romanticismo, en la irracionalidad. Y agarramos a Savigny y nos vamos más para allá de Savigny, y entonces yo me pongo a hablar de que dejemos esos libros que nadie entiende, apelemos a la conciencia del trabajador, apelemos al sentido de libertad del llanero, al sentido místico del hombre de la montaña. Sí. Y yo estoy seguro que esto, si lo digo, un poco menos. Bueno, sí, o si lo digo adelante de una cámara de televisión mirando fijamente el objetivo, y unos cuantos estúpidos que me van a aplaudir. Y algunos no tan estúpidos también. Sí. Entonces, cuidado, porque esto después lleva... Hay un librito que hemos publicado, un disparate que hemos publicado hace poco, que es la teoría jurídica conforme a la ley de las razas de Nicolai, que está publicado por Claxon. Lo publicamos justamente porque es la máxima expresión de una locura romántica. Pero hay otro romanticismo también, no nos confundamos. Hay otro romanticismo revolucionario que viene de la Revolución Francesa, ¿no? Vamos a hacer códigos tan claros que los va a poder aplicar cualquiera, los jueces los vamos a elegir por elección popular, total cualquiera puede ser juez, los juristas no los necesitamos, los códigos se los vamos a hacer estudiar de memoria a los pibes en la escuela en lugar de las oraciones, en fin, todo eso, y el pueblo, y los tribunales populares, y así terminaron todos los filósofos revolucionarios, después terminaron la guillotina. Efectivamente, tengamos cuidado, porque esas son versiones románticas, distintas versiones del romanticismo. No, se trata de construir nuestra dogmática. Se trata de imitar a los alemanes, pero no copiarlos. Es decir, hacer una dogmática conforme a nuestras necesidades, a lo que nos está imponiendo esta coyuntura de poder mundial, de poder planetario y el efecto regional. Y bueno, ¿y qué nos impone? Y con esto llego a lo que decía al comienzo, al derecho penal humano. Nos impone una reconstrucción dogmática sobre una base realista. Si tuviéramos que sintetizar todo lo que quieren decir los derechos humanos, lo tenemos que sintetizar en el artículo primero de la Declaración Universal. Todo ser humano es persona, y por ende debe ser tratado y considerado como persona. Punto. Esto es el deber ser.
Con eso ya se armó un lío bárbaro porque, bueno, aquella afirmación de Marx de que el derecho es el instrumento de las clases hegemónicas, sí, es una descripción, pero ¿es la esencia del derecho o estaba describiendo lo que era el derecho de su tiempo? Si era la descripción del derecho de su tiempo, tenía razón, no cabe la menor duda. Pero después se armó un lío bárbaro porque un día, claro, el colonialismo había hecho cuanta barbaridad se le había ocurrido en el mundo y no pasó nada. Cuanto genocidio se le ocurrió, lo cometió. Un buen día pasó lo que tenía que pasar. El genocidio se cometió en el centro, las víctimas tenían la misma carencia de melanina que los colonizadores, entonces se asustaron. Y se juntaron en 1948 y dijeron todo ser humano es persona. Especie rara la nuestra, especie rara. Que no hay asamblea de caballo, de perro, de vaca, que digan todos los perros son perros, los caballos, las vacas son vacas, los gatos son gatos, no. Se olfatean, salvo hacia la parte y se reconocen. Nosotros no hacemos eso y tuvimos que esperar unos cuantos milenios hasta declarar todo ser humano es persona. Bueno, deber ser, no ser, deber ser, porque como está la humanidad, evidentemente no todo ser humano es tratado como persona, pero en el deber ser sí hemos metido el caballo de Troya. Bien. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de permitir que el ser se vaya acercando al deber ser, empujar el ser en el sentido del deber ser. Si se impone el deber ser, es porque no es evidente. No hay ninguna ley que diga las cosas tienen que caer para abajo, el corazón tiene que estar a la izquierda, no, porque está. Un deber ser tiene que ser algo que no es o que por lo menos todavía no es. Pero del dato del ser le tiene que venir el límite, tiene que poder ser. Porque si no puede ser, eso no es derecho, es un disparate, ¿no? Una ley que me ordene caminar hasta la luna no es derecho, es un disparate. Por más que haya algunas leyes que parece que dicen eso, o cosas parecidas. Bueno, sí, tenemos que medir, decir hasta qué punto está realizado ese deber ser en el plano de la realidad. Pararnos en ese punto y decir, bueno, de acá en adelante tengo que empezar a empujar. Para lo cual tengo que incorporar datos de la realidad social, que es a lo que le teme todo el derecho penal idealista. Y le teme porque incluso algunos dicen, no, si hacemos eso, vamos a caer en un reduccionismo sociológico, el derecho va a desaparecer absorbido por la sociología. Un saber o ciencia, como quieran llamarlo, debe ser demasiado endeble para que por incorporar datos sociales se lo trague la sociología. Se aportan datos sociales en muchas disciplinas, sin embargo, conservan su autonomía. Bueno, claro, lo que pasa es que en cuanto tocamos eso, el derecho penal idealista se implosiona. En cuanto tocamos eso, decimos, no, mire, nuestra función es esta. No tengo que legitimar ningún poder punitivo, tengo que legitimar mi función de contención, de selección contentora del poder punitivo. Tengo que legitimar mi función de prevención del genocidio. Tengo que legitimar mi función de tutela y protección de la totalidad del orden jurídico. Porque si se viene abajo el derecho laboral, el civil, sí, bueno, pero lo podemos reconstruir. Si se viene abajo el penal, no queda ni la Constitución, no queda nada. Entonces, cuando decimos esto, claro que hay una tremenda lesión, por un lado, a la soberbia penalística, porque nos creímos que manejábamos el poder punitivo. No, pero cuidado, no es poco lo que tenemos entre manos. Reconstruir esto cuesta porque tenemos que sacarnos hábitos mentales, cuesta porque hemos incurrido en contradicciones. Todos nuestros estados, por lo menos formalmente, siempre fueron estados constitucionales, de derecho, porque teníamos control de constitucionalidad.
Malo, mejor, peor. Lo habíamos copiado de los gringos porque era el único modelo constitucional de república que había entonces, no por servilismo. Habíamos arruinado más o menos cada uno de nuestras constituciones, arruinamos un poco lo que traíamos, pero bueno, control de constitucionalidad, sí. ¿De dónde trajimos el resto del derecho? No el constitucional, sino el resto. De Europa continental. Europa continental no conoció el control de constitucionalidad en serio hasta la última posguerra. De modo que trajimos derechos de estados legales de derecho. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Cuidado, eso de respetar sagradamente la ley infraconstitucional, no. Lo que tenemos que respetar sagradamente es la ley constitucional y la ley internacional. Y si la de abajo no se adapta, la declaramos inconstitucional y no la aplicamos. Es decir, reconstitucionalización del derecho penal. El derecho penal interpreta ley penal, pero hay una parte de ley penal pétrea que son normas constitucionales y las otras son ley penal flexible. Y esas normas constitucionales pétreas son las que deben predominar. Esa es, se mete en función legislativa el juez. No me meto en función legislativa. Evito que usted abuse de la función legislativa, señor legislador. Por supuesto, esto va a traer unos conflictos del demonio, sí, ya lo sé. Todavía menor duda. De esta manera habrá que hacer un derecho penal que proyecte el semáforo en forma contraselectiva, ¿no? Porque todos sabemos cómo se describía, cómo se selecciona. En nuestra región la selección se hace fundamentalmente por portación de rostro, eso ya lo sabemos. De modo que no. Estereotipo, se selecciona por estereotipo y listo. De vez en cuando cae algún VIP, algún very important person y el sistema no resiste porque no sabe dónde tenerlo, no está preparado para very important person, está preparado para los estereotipados. Y normalmente cuando cae un very important person es porque perdió con otro, ojo, perdió con otro pirata y le sacaron la cobertura y entonces queda librado del sistema penal. Pero normalmente la gran mayoría, hay una minoría de psicópatas y una gran mayoría que son delitos contra la propiedad o pequeños dealers. Naturalmente cuando uno dice, miren, ese es el resultado del poder punitivo, ahí el derecho penal idealista se implosiona. Me dirán, bueno, perfecto, reconstitucionalizamos, control de constitucionalidad, control de convencionalidad, etcétera. Pero dime, ¿en qué se diferencia eso del derecho penal liberal? ¿No lo decía ya el derecho penal liberal? Momentito. No se preocupen, con esto termino. No. El derecho penal liberal, no voy a negar los importantísimos aportes del iluminismo y los importantísimos aportes del derecho penal liberal a perfiles del concepto de persona que hoy manejamos y de alguna manera seguimos pensando en gran medida con categorías que provienen del iluminismo y que provienen del derecho penal liberal. ¿No? Todo eso es cierto, cuidado, no nos equivoquemos respecto de esto. Pero el derecho penal liberal es un derecho penal de clase. El derecho penal liberal es el derecho penal de la burguesía europea en ascenso en lucha contra la nobleza. Y el derecho penal liberal surge porque pudo surgir la burguesía en Europa. ¿Y por qué surgió la burguesía en Europa? Porque nos esclavizaron, porque subdesarrollaron medio mundo con el colonialismo, porque hubo colonialismo y hubo esclavitud, y debido a eso en Europa hubo exceso de materia prima y exceso de medio de pago, y eso permitió que surja eso condicionó el surgimiento de la burguesía. Hay una cara oscura del derecho penal liberal, claro, la de los esclavos y la de los colonizados, y hay otra cara oscura, la de los proletarios de la propia Europa, claro. Marx se ocupó de los proletarios de Europa, de los colonizados y los esclavizados no se dio cuenta.
A Hegel lo apostó, pero no lo puso de cabeza. No, ahora hay que ponerlo de cabeza. Cuarto. Y entonces sí, efectivamente, es un derecho penal que no puede incorporar datos de realidad, porque si incorpora datos de realidad le aparece el explotado de la propia sociedad europea o el colonizado o esclavizado colonizado, sí, de la periferia. Y entonces, ¿qué hace? No incorpora datos de realidad, deduce, inventa un estado ideal, trata de ni rozar la realidad, y de ahí deduce el deber ser de la pena, y de ahí deduce el deber ser del derecho penal. La máxima que más finamente, extraordinariamente trabajó esto fue Kant, sin lugar a dudas. Claro, pero no hay datos de realidad, todo deductivo. Y el teórico más transparente fue Hegel, sin lugar a dudas. Ustedes lean la filosofía de la historia de Hegel y es interesantísimo. Va avanzando el espíritu, el Geist, avanza. Y bueno, deja a los orientales de lado porque están al servicio teocrático, deja a los árabes porque son sensuales. Los negros, bueno, no, si quieres se acerca el mono, deja a los latinos, porque, bueno, los judíos porque están en la obediencia absoluta, los latinos porque se acercan, pero todavía no, y en la punta de la flecha de la historia se sienta él, aunque sentarse en la punta de la flecha siempre es inconveniente. Y uno se pregunta, ¿pero este Geist que avanza es un espíritu realmente? ¿O es un ente destructor, es un espectro destructor? No, todo lo que va tirando al margen de la historia, ¿dónde vino a dar? ¿O era originario de acá? ¿O vino a dar entre nosotros? Vino a dar a América Latina. Esa es la fuerza que tenemos. Y con esa realidad creo que podemos reconstruir un derecho penal humano. En el sentido de no un derecho penal deductivo, un derecho penal de continua lucha. Un derecho penal humano tiene que ser un derecho penal de lucha. Vamos a ir avanzando en el nivel de realización del deber ser hacia el ser, del respeto a la dignidad de la persona. No por un camino aceitado, no, de ninguna manera. Y los tiempos que vienen no van a ser buenos. Hay una onda fea. Pero vamos a ir avanzando. Y los pueblos se van a ir moviendo, sí, sin lugar a dudas. Más que nunca lo de Rudolf von Jhering es verdad. El derecho es lucha. Una dogmática partisana. Una dogmática que claramente esté jugada por un objetivo político, que es la realización, hacer avanzar la realización del respeto a la dignidad de la persona. Una dogmática que para eso tiene que incluir los datos de realidad, ¿no? De dónde estamos, de qué punto partimos, en qué punto estamos, qué medios tenemos para empujar esto. Una dogmática que haga del derecho lucha en serio. Es un unfinished. No vamos a tener medidas ciertas, no, porque llegaremos a un punto y va a haber que avanzar hacia otro y hacia otro y hacia otro y vamos a chocar con obstáculos. El camino no es sencillo, no. Queremos realizar un Estado de derecho y nos vamos a encontrar con el enano interno que quiere el Estado de policía. Queremos hacer un Estado, condicionar una sociedad más igualitaria y vamos a encontrar el elitista oligárquico que quiere agarrar para él. Queremos repartir máscaras de personas y nos vamos a encontrar el que quiere repartir máscara de enemigo. Queremos prevenir el genocidio y vamos a encontrar el psicópata que quiere el genocidio. Y la lucha es permanente. No es una dialéctica, cuidado, ni siquiera creo que sea una dialéctica, no hay una síntesis. Es un unfinished.
Un unfinished concibiendo un derecho penal de lucha, concibiendo un derecho penal partisano, concibiendo un derecho penal con un objetivo político claro, que es promover el respeto a la dignidad de la persona, y nos van a decir que es pensamiento débil. Puede ser que sea pensamiento débil, pero lo que no va a ser nunca, realidad débil. Bueno, muchísimas gracias.